Hola, este es el examen parcial número 2 para la materia de investigación de operaciones y somos el grupo Las del Minor. Bien, en este examen lo que hicimos fue plantear dos problemas y uno de ellos se resolvió por dos métodos de simplex, el de la gran M y el de las dos fases. A continuación se presenta el de la gran M. En primer lugar, el problema. Un estudiante universitario, al regresar de su experiencia de Work and Travel, ha ganado $12,000. Por recomendaciones de Cristina Camacho en su clase de proyectos, gerencia y análisis, ha decidido invertir toda esta cantidad de dinero en pólizas. Por esta razón, se ha puesto a buscar en instituciones financieras puede invertir su dinero, para que a partir de los intereses pueda seguir generando ganancia hasta que culmine sus estudios. Encontró que la cooperativa de ahorro y crédito HEP dentro del plazo de un año logra ganar el 8,5% de interés, mientras que en el Prodobanco gana un interés del 5%. Por la confianza que tiene el Prodobanco, decide invertir un mínimo de $4,000 en la cooperativa de ahorro crédito HEP o un máximo de $5,000. De esta manera, busca maximizar las ganancias dentro de un año. Bien, primero, los datos del problema. Las variables de decisión. Para X1 está la cooperativa HEP y para X2 Prodobanco. La función objetivo se busca maximizar los intereses de manera que también se maximicen las ganancias. Entonces, de esta manera tenemos los porcentajes para cada cooperativa. 0,085 para X1 y 0,05 para X2. Y las restricciones correspondientes. X2, que es mayor o igual que 4,000, X1 menor o igual que 5,000, X1 más X2 igual a 12,000, que son las ganancias del estudiante. Bien. Ahora, el método de la gran M lo que se basa es eliminar las variables artificiales que se han añadido para poder resolver el problema y que también se ha añadido una M de 1,000,000 para este problema, que es una penalización. En este caso tenemos tres restricciones y para cada restricción se ha añadido un tipo de variable. Para la primera tenemos X5, que es una variable artificial. Para la segunda X3, que es una variable de holgura. Y para la tercera X4, que es una variable de exceso, y X6. Se plantea el problema de manera que luego se podrá resolver esto en Excel y se realizan las operaciones aritméticas correspondientes. De esta manera lo que se hace es multiplicar a las M's, que es lo que también se busca eliminar, y a las X5 y X6, que como se puede ver en el planteamiento de Z no se encuentran porque se busca eliminar. Bien, se realiza un número de iteraciones en Excel para poder llegar a la respuesta ideal. Entonces, en el paso número 1 y como iteración 0, tenemos nuestras variables básicas, que sería X5, X6 y la variable de holgura X3. En Z podemos ver que los números están negativos, por lo que se observa que el número más negativo es en la columna de X2, por lo que será nuestra próxima variable entrante. Y realizando la prueba del cociente mínimo, podemos observar que la variable saliente será X3 para la siguiente iteración. En la iteración 1 y el paso número 2 tenemos la columna X1, que es el número más negativo. Y tenemos de igual manera por la prueba de cociente mínimo que nuestra variable saliente será X6. Las variables básicas en la iteración número 1 son X5, X6 y X2 que entró en la iteración anterior. Bien. Para el paso número 3 tenemos la iteración número 2 y como se ha procedido hasta ahora, lo que se hace es buscar el número más negativo, señalar esta columna y encontrar la prueba del cociente mínimo para determinar qué variable será la saliente y la entrante. En este caso tenemos que la variable saliente va a ser la X5 y la variable entrante va a ser la X4. Como podemos ver, en la última iteración, la número 3 y el paso número 4, ya no se tienen números negativos en Z, por lo que se ha llegado a su máximo. Y de esta manera se han obtenido las respuestas. También podemos observar que el problema se encuentra realizado de manera correcta cuando no hay variables artificiales como variables básicas, por lo que X5 y X6 han sido eliminadas. Finalmente, tenemos a Z igual a 775, a X1 igual a 5,000 y X2 igual a 7,000. Para maximizar las ganancias en un 106,45%, es decir, convertir los $12,000 en 12,775, lo que debe hacer el estudiante universitario con las pólizas es invertir $5,000 en las cooperativas HEP y $7,000 en Prodobanco.
Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema uno, el mismo que es de la gran M para el método de las dos fases. Entonces, volveré a leer el enunciado, que consiste en un estudiante universitario al regresar de su experiencia de viaje de Work and Travel ha ganado $12,000. Por recomendaciones de Cristina Camacho en su clase de proyectos, gerencia y análisis, ha decidido invertir toda esta cantidad de dinero en pólizas. Por esta razón, se ha puesto a buscar en qué instituciones financieras puede invertir su dinero, para que a partir de los intereses pueda seguir generando ganancias hasta que concluya con sus estudios. Encontró que la cooperativa de ahorro y crédito YEP, dentro del plazo de un año, logra ganar el 8.5% de interés, mientras que en el Banco gana un interés del 5%. Por la confianza que tiene el Banco, decide invertir un mínimo de $4,000 y en la cooperativa de ahorro y crédito YEP un máximo de $5,000. De esta forma, se busca maximizar las ganancias dentro de un año. Por lo tanto, tenemos los datos del problema. Nuestras variables de decisión son X1, la cooperativa YEP, y la variable X2, Produbanco. Tenemos que nuestra función objetivo es maximizar Z, que es igual al 0,085x1 más 0,05x2. Y como restricciones tenemos que X2, que en este caso es Produbanco, debe ser mayor o igual a los $4,000. X1, que es la cooperativa YEP, menor o igual a $5,000. Y la suma de la cooperativa más del Banco debe dar lo que ganó en su viaje, que es $12,000. Por lo tanto, les voy a explicar cómo funciona el método de las dos fases. Este método quiere eliminar los coeficientes de las M, que en este caso se utilizaron con las variables artificiales. Busca eliminar mediante el uso de dos funciones de objetivo. Entonces, tenemos la fase uno, en donde buscamos minimizar la función objetivo, pero únicamente de las variables artificiales. Esto quiere decir que independientemente de si la función objetivo del problema original era maximizar o minimizar, lo que queremos es minimizar siempre. Entonces, en este caso tenemos minimizar z, que es igual a x5 más x6. X5 y X6 son las variables artificiales y lo que vamos a hacer es pasarle a la forma estándar, que es maximizar. Para esto vamos a multiplicar a toda la expresión por -1 y vamos a obtener eh, menos z es igual a menos X5 menos X6. Entonces, ya teniendo esta función objetivo nueva, lo que vamos a hacer es restarle a las restricciones que tienen las variables artificiales. Entonces, en este caso vamos a restarle la restricción x1 menos x1 menos x2 menos x5 es igual a menos 12,000 y menos x2 más x4 menos x6 es igual a menos 4,000. Ya, con esto lo que queremos hacer es eliminar completamente las variables de nuestra función objetivo, las variables artificiales de nuestra función objetivo, para poder continuar con el problema. La solución que vamos a obtener en la fase uno es una solución inicial. Sin embargo, no es la solución óptima del problema original. Para eso está la fase 2. Entonces, en la fase 2 ya vamos a utilizar la función objetivo original. En este caso es z igual a 0,085x1 más 0,05x2. Lo que vamos a hacer es igualar a 0 para poder hacer las debidas modificaciones de nuestra tabla de Excel. Entonces tenemos la expresión de z menos 0,085x1 menos 0,05x2 es igual a 0. Entonces ahora les voy a explicar un poco del planteamiento que se realiza en Excel. Entonces tenemos la fase 1 y la iteración 0. Entonces lo que vemos aquí son las variables básicas. Entonces siempre se va a comenzar con las variables artificiales o las de holgura. En este caso, como tenemos una variable de exceso, no se la toma en cuenta. De ahí tenemos las ecuaciones del número de ecuaciones. Siempre la z va a ser ecuación 0 y vamos a tener 1, 2 y 3, que son nuestras restricciones. De ahí tenemos todas nuestras variables, ya como de interés, nuestras variables de decisión, y comenzamos a hacer el proceso como un simplex tabular. Entonces, el primer paso es ver cuál es el valor más negativo en la ecuación 0. Aquí tenemos que el valor más negativo es -2.
porque sacando el valor absoluto nos da el mayor valor. Y vamos a hacer la prueba del cociente mínimo para conocer cuál es la variable saliente en medio de estas variables básicas. Por lo tanto, tenemos que en esta primera iteración, nuestra variable entrante es x2 y nuestra variable saliente es x3. Esto podemos reflejarlo en este cuadrito de aquí, donde tenemos que ya existe la variable x2. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento y tenemos aquí un empate porque tenemos que en la variable x1 y x4 no, tenemos el mismo valor negativo, -1. En este caso lo que se hace es realizar una elección arbitraria y se va a elegir la x1. Esta sería nuestra variable entrante y nuestra variable saliente sería x6. Ya, de ahí tenemos la segunda iteración. En este caso, bueno, ya cambiamos las variables de aquí y vamos a ver si hay otro número negativo para poder seguir haciendo las iteraciones. En este caso tenemos que x4 es nuestra variable entrante y x5 es nuestra variable saliente. Entonces, por último, tenemos la tercera iteración, donde ya no tenemos ningún valor negativo, es decir, que ya tenemos nuestra solución inicial. Sin embargo, esta solo es de la fase 1 porque utilizamos una función objetivo en base a las variables artificiales. Por lo tanto, vamos a pasar a la fase 2, donde se tiene una etapa de transición. Entonces, esta etapa de transición consiste en que estas variables básicas que se encuentran aquí deben coincidir en este caso de acá. Una variable básica debe ser como una matriz de identidad, en este caso como x4, que tiene 0, 1, 0, 0. Pero podemos ver que x1 y x2 no son unas variables básicas aún porque todavía este valor de aquí no es 0. Entonces lo que queremos hacer es convertir a x1 y x2 en variables básicas. Para esto vamos a utilizar operaciones matemáticas sencillas como sumas y restas. Entonces empezamos por x1. Lo que vamos a hacer es que este valor vamos a convertirlo en 0. De ahí lo que queremos es que, bueno, ya tenemos que x1 y x4 son nuestras variables básicas como tenemos aquí. Ahora queremos que x2 se vuelva mi variable básica. Entonces para esto igual aplicamos métodos de suma y resta sencillos y vamos a tener esta expresión de acá. Entonces ya tenemos que x4, x1 y x2 son nuestras variables básicas y coincide. Y por último ya tenemos el resultado porque ya no podemos hacer más iteraciones, no podemos comenzar con una iteración porque ya no tenemos valores negativos en la ecuación 0 y ya nos daría el resultado directamente. Entonces como solución tenemos que para la maximización, en este caso nos dio un valor Z de 775, valor X1 para la variable X1 que era la cooperativa YEP de $5,000 y X2 Produbanco de $7,000. Entonces, como conclusión, tenemos que para maximizar las ganancias en un 106.45%, lo que el estudiante universitario debería hacer con el dinero que ganó por sus actividades laborales es invertir en pólizas de la siguiente manera. $5,000 en la cooperativa JEP y $7,000 en Produbanco. Y ahora el problema 2, en este caso lo vamos a resolver con el método matricial. El problema dice así. Una compañera de carrera está organizando una fiesta de Halloween y contrató a un emprendimiento de 2 chicas de la Universidad de San Francisco para que sirvan galletas en su fiesta. El emprendimiento se especializa en galletas de chispas de chocolate y galletas de avena, pero que el pedido fue de 300 galletas en total entre los dos tipos. Se sabe que el costo de preparar las galletas es de $1.66 para las de chispas de chocolate y $2 para las de avena. El sabor favorito de nuestra compañera es el de chispas, por lo que se decidió que al menos la mitad de las galletas deberían ser de chispas de chocolate y que las galletas de avena no sean más de un cuarto del total, ya que a nuestra compañera no les gusta mucho. Si se espera minimizar el costo de preparación, ¿cuántas galletas de cada tipo deben ser preparadas? En este caso, tomamos las variables de decisión que x1 sea el número de galletas de chispas de chocolate, x2 el número de galletas de avena
Y como dije, la función objetivo sería minimizar los costos, que sería el $66 por el número de galletas de chispas de chocolate y el más los $2 por el número de galletas de avena. Las restricciones son que la sumatoria entre el número de galletas de chispas de chocolate y de galletas de avena sean de 300, que el número de galletas de chispas de chocolate sea mayor o igual a 150 y que el número de galletas de avena sea menor o igual a 75, ya que este es el 1/4 del total. Ya, en este caso, para plantearlo bien en Excel, decidimos optar por el método dual antes de poder utilizar el matricial. En este caso, como sabemos, el método dual consiste en pasar de minimizar una función objetivo a maximizar. En este caso, el número de variables es el número de restricciones en la función objetivo original, que en este caso tenemos 3 restricciones, por lo que en la nueva función que es W, que queremos maximizarla, representa 3 variables, que sería Y1, Y2 y Y3. Ya que nosotros sabemos, aquí tenemos este cuadro en el que podemos ver cómo hacemos este cambio entre lo que sería la minimizar Z a maximizar W. Sabemos que si empezamos a minimizar las variables, que en este caso sería x1 y x2, que tenemos aquí, que son mayor o igual a 0, ahora pasan a ser las restricciones de la maximización y pasan a ser menor o igual, como podemos ver aquí. De ahí, por otro lado, las restricciones que tenemos de la minimización, que serían estas 3, ya que aquí tenemos de igualdad, de mayor igual y menor igual. Estas de aquí tenemos la conversión, que pasan a hacer que las variables sean mayor igual, menor igual, o que no dependan, que no se vean afectadas por el mayor ni el menor igual, que podemos ver acá. Entonces ahora las nuevas restricciones de W serían que Y1 más Y2 sea menor o igual a 1,66 y que Y1 más Y3 sea menor o igual a 2. Y la función objetivo son las variables multiplicadas por el lado derecho de las restricciones del problema original. Una vez que tenemos esto, ya estamos listos para plantearlo en Excel y poder seguir con el método matricial. Ahora, a partir de la ecuación obtenida, pasamos a reemplazar en esta ecuación en las variables respectivas. Eh, Aquí podemos ver que a partir de esta tabla vamos a ir llenando esta otra tabla de acá de la iteración 0. Entonces, podemos ver que al principio tenemos que para Z, que en este caso es nuestra W, es negativa. Entonces, todos estos valores pasan a ser negativos por esta razón. Mientras tanto, en la parte de abajo, es necesario identificar cuál es nuestra C, cuál es nuestra A, nuestra B mayúscula, la inversa de la B mayúscula y CB, donde nuestra C es esto de acá que se muestra como de color naranja, que es un vector. Nuestra A es una matriz, la cual se encuentra de color verde aquí en la tabla. Nuestra B es la de color amarillo, la cual es un vector. Nuestra B mayúscula, en este caso, depende de los coeficientes de las variables básicas, que en este caso, como podemos ver, nuestras variables básicas son S1 y S2, que también se encuentran en la parte de acá. Y de esta forma tenemos que S1 y S2 son una matriz de esta forma, y la inversa como tiene esta forma, se mantiene igual. Mientras que nuestro CB son los valores que toma S1 y S2 en nuestra función W, en este caso. Y, y como podemos ver en la parte de acá abajo, tenemos estas multiplicaciones de matrices. Entonces, para Z tenemos que utilizar el comando mmult y 2 veces mmult, y ahí ingresamos la multiplicación de las matrices. Mientras que para las siguientes variables, o sea, las variables básicas, solo utilizamos el comando mmult una vez.
Ya. Y también aquí para obtener la inversa de B mayúscula, utilizamos el comando minverse y se selecciona toda esta matriz. Ya. A continuación, como podemos ver en la parte de acá, tuvimos que el valor más mínimo, el de Y1, entonces Y1 a partir eh, del, de este cálculo, eh, obtuvimos que Y1 iba a ser la variable entrante, mientras que S1 iba a ser la variable saliente. De forma que, como podemos ver acá en la interacción 1, vemos que se reemplaza Y1 por el S1. El S1 se reemplaza por el Y1 y volvemos a realizar esta operación. Entonces aquí obtenemos que Y3 pasa a reemplazar al S2, ya que se selecciona el que tiene el valor más negativo dentro de la función W. Entonces en este caso fue el menos 75. Y al realizar esta prueba, obtenemos que el 0,34 es el menor igualmente. Entonces se selecciona los dos menores y ahí se reemplaza por este valor. Para esto podemos ver que igualmente B ha cambiado. Entonces aquí podemos ver que ahora tenemos Y1 y S2. Entonces aquí podemos ver que son los mismos valores. Y después de eso tenemos que CB igualmente ha cambiado al ser S1 y S2 de la función W. Como mencionamos, ya se encuentran reemplazados las variables básicas. Entonces aquí tenemos que nuestra B tiene la siguiente forma y nuestra y B mayúscula inversa también. Y de esta forma tenemos que nuestro CB es, para Y1 es 300 y Y3 es 75. Y de esta forma, al realizar los cálculos según la tabla mencionada, obtenemos que nuestra respuesta es que S1 es igual a 225, S2 es a 75 y que nuestra W, que en este caso también es Z, es de 523.5. De esta forma llegamos, como ya mencioné, a la solución y a la conclusión de que para minimizar los costos de producción a 523,5 dólares, se necesitan hacer 300 unidades de galletas y esto concuerda con los gustos que nuestra compañera de la carrera tiene y para esto se deberían hacer 225 unidades de chispas de chocolate y 75 galletas de avena. Y ahora las conclusiones generales del trabajo. El método de Simplex es sumamente útil, sin embargo no es tan automático, por lo que otros métodos como AMPOL, que ya hemos visto, pueden ser más eficaces. El método de Simplex es de bastante ayuda en caso de que empresas o emprendimientos no se disponga un software para el modelamiento matemático como es AMPOL. De todos los métodos utilizados, el método de la gran M fue el más fácil de aplicar y de interpretar debido a que no nos tomó menos tiempo en resolverlo al compararlo con el de las dos fases, el dual y el matricial. Los métodos utilizados son aplicables en distintas situaciones y problemas, dándonos varias soluciones al momento de solucionar uno. Ya, con base en los ejercicios realizados, el maximizar o minimizar es más fácil dependiendo del método utilizado. Por ejemplo, al momento de trabajar con el problema dual del problema 2 y aplicar el método matricial, el proceso fue mucho más rápido que solo utilizar el método matricial. El tener restricciones que sean menor o igual hace más fácil la interpretación del problema a diferencia del resto de restricciones, ya que estas involucran más variables como son las variables de artificiales, de exceso, en cambio estas solo son las variables de holgura. Como recomendaciones tenemos que al momento de trabajar con una forma no estandarizada, es decir, que se tengan lados derechos negativos, que se tenga la función objetivo de minimizar o que no se tenga solo variables de menor o igual,
Hay que tener mucho cuidado con los signos, debido a que como queremos trabajar de una forma estandarizada, vamos a multiplicar todo por -1 y eso sí va a cambiar en nuestro resultado. Entonces se recomienda que se realice primero el planteamiento a mano para poder evitar confusiones al momento de pasar al Excel. Recomienda conocer bien las variables adicionales que se deben añadir a las restricciones, ya que cada una posee un propósito para que el problema se logre resolver. Esto depende de cada problema. Por ejemplo, para la gran M y para los métodos de las dos fases se necesita que las variables artificiales sean eliminadas, o si no, se considera que el problema se ha realizado de forma errónea. Como tercera recomendación, se tiene que se pueden utilizar métodos alternativos, como es el caso del método dual que nosotros utilizamos en el problema 2, ya que cuando realizamos el método primal no nos salió una respuesta coherente y aplicando este método ya nos pudo arrojar un valor que fue comprobado. Y como última y cuarta recomendación, se debe trabajar con el método de la gran M cuando se trate de maximizar las ganancias o la producción, como fue en este caso, porque implica simplicidad y es más fácil de realizar. A diferencia del caso visto en el presente examen, usamos el método de las dos fases para resolver la maximización de ganancias, pero se recomienda que cuando se trate de minimizar, se use el método de las dos fases porque implica mayor simplicidad y ahorro en el tiempo. Estas son las referencias que utilizamos. Las dos primeras fueron para el problema 1, donde investigamos acerca de las inversiones que se hacen para las pólizas en cada uno de estos bancos y en este caso de la cooperativa. Y para el método de las galletas, se entrevistó a Gabriela Vivanco, que es estudiante de la universidad, y a Doménica Monteros, que fue la que realizó el viaje de trabajo hacia Estados Unidos. Tenemos los siguientes anexos, que fue la entrevista realizada por Zoom, bueno, debido a la situación de la pandemia. Tenemos la figura 2, con la persona que se fue a trabajar a Estados Unidos. Y por último tenemos la foto de todas nosotras listas para la exposición del uso del método Simplex.